ayuda a que los músculos ejecuten sus acciones. De forma un poquito más específica, tenemos tres tipos de anexos. Tenemos anexos de lubricación, tenemos anexos de no cambia la diapositiva, tenemos anexos de... No, pero si ya se atrapió esta cosa. Ahí está. Sale. Tenemos anexos de lubricación, tenemos anexos de compartimentalización y tenemos anexos de inserción. No se preocupen, ahorita les regreso a las diapositivas. Entonces, en el apartado de lubricación tenemos a las bolsas cerosas y a las vainas sinoviales. La representación que tenemos aquí en la parte superior derecha tenemos una articulación interfalángica. Entonces, en esta articulación interfalángica podemos ver elementos ya conocidos de las articulaciones sinoviales, ¿no? Podemos observar el espacio articular con líquido sinovial y observamos aquí a la membrana sinovial y a la cápsula articular. Todo esto es un repaso, pero todos lo reconocen. Ahora, quiero que observen el patrón de color que tuvo el autor con esos dos elementos. En la membrana sinovial, ¿qué color dirían que tiene? Membrana sinovial. ¿Qué color dicen que tiene? Azul intenso, ¿sale? Y la cápsula articular diríamos que tiene un azul claro. Entonces vean que esos mismos patrones de colores los tiene esta nueva estructura, que es una bolsa cerosa. Digo, está en portugués creo, pero bolsa cerosa. ¿Por qué motivo? Porque en esencia son el mismo tipo de tejido. La bolsa cerosa tiene una parte interna que es básicamente una membrana sinovial, secretando ¿qué cosa? Pues un líquido de consistencia similar al líquido sinovial. Y por otro lado, como esto quedamos que es un material muy friable, requiere que haya tejido fibroso por fuera que evite su fácil desgarro. Entonces, este elemento es una bolsa cerosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, vean la extensión, les acabo de decir que estas son dos falanges. Entonces, si pensamos la extensión de esta bolsa cerosa, pues es algo bastante pequeñito. Ahora, la diferencia entre las bolsas cerosas y las vainas sinoviales básicamente es una cuestión de tamaño. En realidad hay más elementos, pero básicamente es una cuestión de tamaño. Una bolsa cerosa más o menos estaría por acá, pero podemos observar que acá tenemos una bolsa cerosa que está abarcando al tendón en el transcurso de recorrer tres falanges. Entonces, esta es mucho más grande. Además, tiene otra particularidad. La bolsa cerosa prácticamente solo estaba entre el tendón y estructuras óseas, es decir, solo estaba a un lado del tendón, pero la vaina sinovial envuelve por completo al tendón. Entonces, al aumentar en tamaño y además al envolver por completo a la estructura tendinosa, a la inserción, entonces digamos que cambia de nombre, aunque es el mismo tipo de tejido, y se transforma de bolsa cerosa en vaina sinovial. Otro ejemplo de vaina sinovial en esta ilustración lo podemos encontrar en esta vaina sinovial que está abarcando simultáneamente 4 tendones. Nuevamente, básicamente es una bolsa cerosa, pero que al abarcar varias estructuras cambia de denominación de bolsa cerosa a vaina sinovial. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces, primer grupo de anexos musculares tenemos a los anexos de lubricación. ¿Recuerdan cuáles eran las funciones que le atribuíamos al líquido sinovial junto con su membrana? ¿Qué cosas evitaban? El desgaste y por otro lado la destrucción. Pues acá tenemos funciones más o menos similares. ¿Okay? Vamos al siguiente grupo de anexos, que son los de compartimentalización. Permítanme nada más absorber lo de la diapositiva. Un pequeño paréntesis. Miren, todos los órganos tienden a estar juntos pero no revueltos. Es decir, todos los órganos, todos en general, tienden a tener anexos que los compartimentalicen. Esta característica no es exclusiva del músculo. El corazón la tiene, el pulmón la tiene, la tripa la tiene, etc. ¿Ok? Entonces, todos los órganos tienden a tener anexos que los compartimentalicen. Y en casi todos los órganos, esos anexos que compartimentalizan se llaman fascias. ¿Ok? Entonces, nada más precisar primero que esta cuestión del término fascias se aplica a prácticamente todos los órganos. ¿Ok? ¿Hasta esta parte vamos bien? La siguiente cuestión es
A diferencia de otros órganos, la fascia en el caso del músculo tiene incluso una función mecánica adicional. No sé si esto lo vieron con el doctor. Ok, miren, esta es una simplificación un tanto burda, pero yo creo que todos en algún momento de su vida dijeron se les acabó su gordura y se pusieron a hacer ejercicio regular. Entonces, si ustedes hacen ejercicio de forma, si ustedes hacen ejercicio y se colocan, por ejemplo, muñequeras, tobilleras, fajas, o incluso me decía una chica, es que lo que usted me está relatando a mí me pasó con unos leggings apretados. Ok, unos leggings apretados. Ustedes van a notar que cuando usan ropa ajustada o estos elementos que les acabo de mencionar, tienen la sensación de que pueden alzar a lo mejor más peso o de que su resistencia aumentó, como que se siente uno más fuerte para hacer ejercicio. Bueno, la primera cuestión es, no es solo una sensación, realmente sí están volviendo más efectiva la capacidad contráctil de sus músculos. Y aquí viene la cuestión. Cuando el músculo se sigue intentando contraer y llega a un límite, entonces ese esfuerzo se traduce en que el músculo comienza a vibrar. La cuestión es que al compartimentalizarlo, esa vibración no aparece. Y lo que sí pasa es que ganamos un poquito más de capacidad contráctil. Dicho con palabras más formales, los anexos de compartimentalización, que son las fascias, en los músculos hacen más efectiva la capacidad contráctil. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces el hecho de que el músculo esté apretado en un espacio, esté confinado a un espacio, también hace que su capacidad de contracción sea mucho más efectiva. ¿Hasta el momento tenemos dudas o preguntas? ¿No? Bueno, vamos a hablar del último grupo de anexos que son, ay Dios mío, no, tengo que cambiar. El último grupo de anexos que son los anexos de inserción, ¿sale? En esencia tenemos dos anexos de inserción, aguas. No es lo mismo anexos de inserción que inserciones, lo cual deben de cambiar. No es lo mismo modos de inserción que anexos de inserción. Solo hay dos anexos de inserción, pero hay tres formas de inserción, ¿de acuerdo? Pero vamos a limitarnos a los anexos ahorita, ¿sale? Entonces, fundamentalmente solo tenemos dos anexos de inserción. El primero de ellos se denomina tendón, el segundo de ellos se denomina aponeurosis, ¿ok? El primero es un tendón, el segundo es una aponeurosis. Bueno, hay diferencias constitutivas, hay diferencias histológicas, pero como nuestra materia no es histología, vamos a hablar de las capacidades mecánicas. Voy a citar un ejemplo ficticio y a lo mejor un tanto ridículo. Vamos a suponer que todos queremos derribar esa pared jalándola, ¿sale? En este instante, así, en las condiciones en las que estamos, queremos derribar esta pared jalándola. ¿Podremos derribarla? Pues la respuesta es no, y probablemente la mayor limitante que encontremos es de dónde rayos la sujetamos para jalarla. Ahora, imaginemos, somos como 40 en esta habitación, ¿no? Imaginemos que hay 40 cuerdas atadas a esa pared y son cuerdas muy resistentes. Entonces cada uno puede tomar un extremo de esa cuerda. Pues quién sabe, pero a lo mejor es más probable que derribemos la pared en esa condición específica de tener 40 cuerdas amarradas o ancladas de alguna manera a esa pared. ¿Por qué? Porque todos vamos a poder jalar al mismo tiempo. ¿Vamos de acuerdo hasta ahorita? Bueno, la propiedad que tienen los tendones desde el punto de vista mecánico es que concentran la fuerza, permiten que varios fascículos musculares se inserten en el mismo sitio y eso hace que la actividad mecánica sea mucho más eficiente. Un músculo relativamente pequeño puede hacer una acción relativamente grande. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, este es un ejemplo donde el anexo muscular concentra la fuerza. Pero ahora vamos al ejemplo contrario. Les voy a contar que este músculo que está acá es el músculo más ancho del cuerpo humano y se llama latissimus dorsi o dorsal ancho. Entonces, el dorsal ancho es un músculo tan grande y tan potente que si se insertara directamente en los procesos espinosos de la columna vertebral, le arranca los procesos espinosos, ¿sale?
¿Y eso es útil? No, no es útil. Otro ejemplo, los músculos anchos del abdomen hacia esta parte anterior no tienen un hueso en el cual insertarse. Se insertan sobre tejido fibroso que se llama línea alba. Entonces, nuevamente, son músculos tan potentes que por acá se contraen y nos desgarran justo en la línea central. Entonces, ¿cuál es la estrategia que adopta el organismo para evitar eso, para dispersar la fuerza de un músculo muy potente? Pues ese mecanismo son las aponeurosis, ¿ok? Entonces, gracias a las aponeurosis, que son anexos de inserción que redistribuyen la fuerza, si quieren otra palabra, dispersan la fuerza, ¿sale? Dispersan la fuerza y como consecuencia de ello, entonces músculos muy potentes se pueden anclar de zonas de tejido conectivo débil sin destruir. ¿Vamos bien hasta acá? Quisiera dejar claro que la diferencia también entre tendones, aponeurosis e incluso fascias no solo es la función. A nivel histológico, por ejemplo, la fascia tiene fibras de colágeno bien alineadas, la aponeurosis tiene las fibras del colágeno todas mirando para su lado, en el tendón también están muy bien alineadas, ¿ok? Hay diferencias constitutivas a nivel histológico, pero la cuestión o el énfasis que yo quiero tener en este momento es sobre todo en la función. La fascia compartimentaliza, la aponeurosis y los tendones son de inserción, el tendón concentra la fuerza y la aponeurosis dispersa la fuerza. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, también les voy adelantando, aunque eso lo van a abordar en abdomen, hay un músculo que dice, o sea, el libro va a decir, el músculo se inserta en una fascia. Y van a decir ustedes, oigan, ¿qué onda? Ya me cambiaron las definiciones. No, hay una justificación muy clara de por qué ese músculo se inserta en una fascia. O sea, es una cuestión de lenguaje, pero ya lo verán cuando lleguen al abdomen. Fuera de eso, en general, los músculos se insertan en aponeurosis. Los músculos se insertan en aponeurosis. Bueno, entonces, comentado todo esto, ya nada más, nuevamente enfatizo, hay tres formas de inserción. Inserción directa, donde la fibra muscular llega a la parte superficial del hueso compacto de los huesos y ahí las fibras se distribuyen, ¿sale? El músculo literalmente penetra ligeramente en el hueso para anclarse en él. La inserción tendinosa y la inserción aponeurótica. Hasta este momento, ¿dudas o preguntas? ¿No? Los veo muy pues diré pasmados, pero no sé, asustados, recuerdos de Vietnam. No lo digas, doctor. Bueno, vamos ahora a generalidad rápido en sistema circulatorio. Como podrán darse cuenta, el propósito ahorita de la presentación de generalidades es aclarar algunos conceptos, definir, para la redundancia, algunas definiciones, pero la verdad es que en este apartado sobre todo vamos a encaminarnos en romper malos conceptos que luego traen de antes de la universidad. La palabra circulación, la palabra circuito, la palabra círculo, como pueden observar, tienen una raíz etimológica común que hace referencia a que tienen un inicio y si recorremos, valga la redundancia, el recorrido, regresamos al mismo punto, ¿sale? Podríamos decir que son cerrados, no sé con qué palabra expresar. Tenemos dos principales recorridos de la sangre en el organismo, en un sujeto sano, en un sujeto que no está viviendo dentro del útero. Entonces tenemos dos principales recorridos llamados circulación mayor, que también se puede conocer como sistémica, y circulación menor, que también se puede conocer como pulmonar. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí. Bueno, para comenzar a explicarles esto, quisiera venir aquí al corazón. El corazón posee 4 cavidades. Estoy casi seguro de que cuando menos la mitad de ustedes ya conocen el nombre de esas cavidades, pero aquí es donde la puerta va a empezar a torcer el rabo. Tenemos cavidades especializadas en impulsar, proyectar, bombear la sangre,
¿sale? Estas cavidades especializadas en empujar la sangre se llaman ventrículos, ¿sale? Ah, perfecto, ahí no creo que haya conflicto. Pero después tenemos otras cavidades especializadas en recibir la sangre. ¿Cómo les llamaban ustedes? O sea, no tengan vergüenza en decirlo. Aurículas, bueno, pues ahorita pueden pronunciar eso en este sacrosanto recinto, pero a partir de que termine esta diapositiva está prohibido decir aurículas en clase. El nombre adecuado es atrios. Y por favor, préstenme talento papel higiénico para borrar. Me siento impuro borrando los dibujos del doctor, pero. Me siento indigno borrando los dibujos del doctor, pero ahorita no voy a dibujar, así que no hay tanto problema. Quisiera señalar algunos problemas de lenguaje que tenemos en español. ¿Sale? Voy a señalar 3 problemas muy concretos, pero que espero que ilustren toda la gama de problemas que tenemos al combinar lenguaje técnico con el idioma español. El primero de ellos, no sé si ya les he comentado el significado del sufijo ulo. ¿Qué significa el sufijo ulo? ¿No? Bueno, permítanme. El sufijo ulo significa diminutivo. Entonces, ¿cómo te llamas? Jesús. Ah, bueno, si le dijéramos Jesucito, ¿no? En español sería Jesucito el diminutivo. Pero en latín le diríamos Jesúsulo, ¿sale? Suena raro, pero así le diríamos Jesúsulo, ¿sale? ¿Cómo te llamas? Clara. Bueno, entonces clarita, ¿no? En español. Ah, pero en latín es clarula, ¿no? Suena raro, pero bueno, así sería en latín. ¿Vamos yendo hasta acá? Entonces el sufijo ulo significa diminutivo, ¿ok? Bueno, pues les voy a plantear un contexto, ¿sale? Donde en inglés y en latín se dice bien, pero al momento de ver cómo está en español nos daremos cuenta de que es erróneo. Ok, en inglés se escribe valve, ¿sale? Valve, aparte que es una empresa de videojuegos. En inglés se escribe valve, aquí lo vamos a poner la línea en inglés. En latín se dice valvus o valvum, ¿ok? Vamos a dejarlo así, valvum. Y en español, ahorita vemos cómo se escribe, ¿sale? Luego en inglés se dice válvule, ¿sale? Válvule. Ah, miren, el sufijo ulo, ¿qué significa acá? Diminutivo, pequeñito, ¿sale? En latín se dice valvulum. Vamos a ir hasta acá, nuevamente, esto que está diciendo, diminutivo. Ahora, en español, ¿cómo lo decimos? En español a la estructura principal, le decimos válvula. Y a la estructura subordinada, a las partes de la válvula, les decimos valvas. No tiene congruencia el empleo del sufijo ulo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Primer ejemplo de los usos erróneos o de las implementaciones erróneas de estos términos. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado que alguien miente o que alguien comete un error, pero se casa tanto con no admitir su error que termina siendo más catastrófico? Pues les voy a contar algo. Nuevamente vamos a inglés y latín, ¿no? En inglés tenemos el término lobe, ¿sale? En latín tenemos el término lobus, ¿sale? Lobe y lobus se refieren a una estructura, a la parte, perdón, de una estructura que tiene la propiedad de ser redondeada en una porción, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el pulmón tiene lobe o lobus, ¿sale? En inglés y en latín. ¿Vamos yendo hasta acá? Sí. Ok. Y las partes de esa estructura, las partes subordinadas, en inglés se llama lóbule y en latín se llama lobulus. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo se traduce al español. Pues la palabra lobe y la palabra lóbulus al español se traduce como lómulo.
¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Y entonces estas palabras, ¿cómo se traducen al español? La primera cosa que tenemos que señalar es que frecuentemente y erróneamente se traducen al español otra vez como lóbulos. Por ejemplo, hay libros de anatomía que de repente buscas lóbulos cerebrales y no encuentras 6, encuentras como 9, porque algunas estructuras que debieron traducirse con otra palabra fueron traducidas al español como lóbulo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se debería de traducir? Aquí es donde les digo, tradujeron mal la palabra y dijeron, ching, ya usamos mal el sufijo ulo, ¿y ahora qué hacemos? No admitas que te equivocaste. Crea un nuevo sufijo en español que exprese que algo es pequeñito dentro de lo pequeñito. Y entonces, lóbulos lo traducimos al español como lobulillo. ¿Sale? Pero este hecho de que tenemos una palabra en español que es prácticamente idéntica a la estructura subordinada, tanto en inglés como en latín, nos mete en muchísimos problemas. De repente leemos un artículo y no falta el artículo que habla de una neumonía lobular en el contexto latín e inglés. Y cuando la traducen, como suena feo lobulillar, entonces le dicen lobular, y entonces ya no sabes ni en qué cacho tenía la neumonía, o ya no tiene lógica ni sentido lo que estás diciendo o haciendo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y vamos al último, ¿sale? Hace un tiempo unos alumnos me decían, oiga doctor, ¿cuándo fue que le cambiaron el nombre de aurícula a atrio? Y la respuesta es nunca. Nunca le cambiaron el nombre de aurícula a atrio. La estructura en latín siempre fue atrium. ¿Saben? Y los atriums tienen unas cavidades accesorias que parecen tener silueta de oreja. Entonces, esas eran las auriculum, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Desde el inicio así esto. Vamos a traducirlas al español. Entonces, auriculum lo traducimos como auriculillas. ¿Vamos bien hasta acá? Y yo es el pretexto que ponemos para señalar que esto es diminutivo del requete diminutivo. Oye, tenemos auriculillas, pero si hay algo que tiene este sufijo, seguramente debe de haber una estructura principal. Y esa estructura principal seguramente debe de llamarse como esto, sin este nuevo sufijo. Pues entonces les llamaremos aurículas. Ni siquiera tiene forma de oreja esa cavidad, ¿sale? Desde el comienzo fue una traducción aberrante, pero que se perpetuó. Busquen los libros que quieran en inglés, busquen los libros que quieran en latín, váyanse al Humanis Corporis Fabrica de 1543, 1543, y le llaman atrium, ¿sale? Sencillamente se tradujo mal en el español y se perpetuó ese nombre en español. Ya actualmente hay muchos libros, muchos profesionales que le dicen atrio, lo que evita esos problemas, ¿sale? ¿Tienen otros ejemplos? ¿Cómo se traduce la palabra brain en inglés al español? No, está completamente mal. Brain se traduce al español como encéfalo, y el cerebro es una parte del encéfalo. A nivel coloquial, bueno, déjenlo, la gente, no pasa nada, no hay confusión, pero a nivel técnico sí tenemos que tener traducciones más precisas. Y entonces ahí hay toda una familia de términos que nos meten en complicaciones. Todo esto, ¿por qué lo planteo? Porque las cavidades del corazón especializadas en recibir sangre son atrios. También se pueden llamar atrios. Y también se pueden llamar atrios. Atrios, y también ¿cómo se pueden llamar? Atrios, ajá. Y por último, ¿se pueden llamar? Atrios, exacto, ya agarraron la onda. Vamos a ir hasta acá.
lo último de siempre, chicos, ustedes están aprendiendo las formas adecuadas y además están entendiendo las razones de por qué el lenguaje debería de ser como se los vamos planteando, pero no se peleen con la gente. Si en sus materias de fisio, de histo, de embreo, de cardio incluso les dicen que son aurículas, de momento díganle así, ¿vale? Pero ¿cómo son? Árbitros. Y tenemos esa mala tradición en español. Por ejemplo, ¿cómo le llamamos al país tierra del hielo? ¿Cómo le decimos en español? ¿Cómo? Le decimos Islandia. O sea, no tiene ningún sentido esa traducción. Es Island, entonces debería de ser tierra del hielo, ¿no? O ¿cómo le decimos a los habitantes de la Tierra Verde? Que no es verde, por cierto, pero bueno. Le decimos groenlandeses y es Greenland, ¿no? Tierra Verde. O sea, somos muy malos para traducir algunas cosas. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sale pues. Entonces, planteamiento: cavidades que reciben sangre son áreas. Las que sacan la sangre, impregnan la sangre, le pulsan lo que quieran, ventrículos. Ahora, notarán que del lado derecho del corazón las cavidades tienen una tonalidad azulada y del lado izquierdo del corazón las cavidades tienen una tonalidad rojiza. Eso implica que las cavidades derechas tienen una conexión, ¿ok? Y las cavidades izquierdas tienen una conexión, ¿sale? Vamos a ver corazón de forma más puntual más adelante, nos tardamos una semana viéndolo, pero ahorita rápido, esto es lo que necesitamos para arrancar. ¿Dudas o preguntas de momento? Bueno, teniendo establecido todo esto, entonces vamos de regreso a esto, ¿sale? Circulación mayor. ¿Dónde empieza la circulación mayor? Pues fíjense que la circulación mayor empieza en una cavidad del corazón, y esa cavidad del corazón es conocida como ventrículo izquierdo, ¿sale? Ahí podemos observar la primera cavidad del corazón involucrada es el ventrículo izquierdo. Por otro lado, del ventrículo izquierdo sale un vaso arterial, la arteria más grande de todo el cuerpo humano, ¿sale? Esto siempre es un hecho, no cambia a menos que haya una malformación, y esta arteria es la aorta. Nuevamente, vamos a conceptos generales, pero que vale la pena tener bien claros ahorita. Las arterias, ¿sale? La aorta, por ejemplo, es la más grande de todas las arterias, pero no llega directamente a ningún órgano, sino que se divide. Y ese proceso de división de las arterias se llama ramificación. Por lo tanto, cuando una arteria se divide, ¿qué da? Ramas. Las arterias dan ramas. Esas ramas pueden ser terminales, colaterales o lo que ustedes quieran, pero las arterias dan ramas. ¿Vamos bien hasta el momento? Sale pues, entonces en términos generales no le vamos a poner nombre a ninguna de las ramas, solamente decimos que la aorta da ramas arteriales. ¿Vamos bien hasta acá? Sale pues. Entonces, esas arterias también pasan otra cuestión. Al momento de ramificarse, las arterias, vamos a suponer que esto tenía calibre de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Pero cuando se ramifica, nos da una estructura de 0.5 centímetros en cada una de estas, ¿ok? Es un aproximado, es un decir. ¿Vamos bien en esto? Correcto. Entonces, podemos decir que al ramificarse una arteria se va haciendo progresivamente más pequeña. Y sigue siendo más pequeña, y sigue siendo más pequeña, y más, y más, y más, y más, y más. Hasta que tenemos unas estructuras tan pequeñitas que les decimos arteritas. Pero para hablar elegante tenemos que usar el latín. ¿Cómo le dirían a unas arterias pequeñitas? Arteriulas, ¿no? El sufijo ulo es diminutivo. Bueno, nada más ahí lo adaptamos un poquito a que suene mejor en español y les decimos arteriolas. Básicamente el mismo concepto. Es como cerebelo, no es cerebélulo, pero todos entendemos que cerebelo es cerebro chiquito. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Las arterias siguen su proceso de ramificación hasta que llega un punto en el que pierden sus características estructurales, prácticamente solo tienen una célula de grosor y pasan a llamarse capilares. ¿Por qué capilares? Porque supuestamente eran tan gruesos como un cabello, de hecho son más delgados, pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá?
Ahora, este momento, esto no solo se trata de un proceso o de un círculo más en nuestro esquema, hay que tener presente dónde pasa. Y esto ya ocurre dentro de todos los órganos. Dentro del corazón, dentro de la tripa, dentro del riñón, dentro de los músculos, dentro de la médula ósea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, al tener un grosor tan pequeño, el capilar permite el intercambio. ¿El intercambio de qué? Intercambio de gases. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Intercambio de nutrientes. Incluso intercambio de líquido. ¿Sale? Sale líquido del capilar y también entra líquido del capilar. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. A partir del capilar, ahora ya no estamos experimentando procesos de ramificación. Comenzamos a experimentar procesos de convergencia. Se unen capilares chiquitos con otros capilares chiquitos para formar estructuras cada vez más grandes. Pero hay otra cosa. Lo que mencioné aquí, hasta acá, son hechos absolutos. Siempre pasan y pasan así. En condiciones normales. Pero a partir de aquí hacia acá, son generalizaciones, porque hay varias excepciones a estos procesos. Ya mencionaremos más adelante. ¿Ok? Bueno, los capilares generalmente convergen formando venas chiquitas. ¿Cómo les llamamos a las venas chiquitas? Vénulas. Las vénulas convergen formando venas ya como Dios manda, ¿sale? Después las venas convergen formando venas cada vez más grandes, hasta que llegamos a las venas más grandes del cuerpo, que son las cavas, ¿sale? Todo esto son generalmente. Y finalmente, ya sea la cava superior o la cava inferior, desembocan en el corazón, ¿sale? Regresamos al corazón, fíjense, regresamos al corazón, pero ahora en el atrio derecho. Lo último que he de mencionar es que aunque regresamos al corazón, para saltar desde esta cavidad del corazón y volver a comenzar en la otra cavidad del corazón, necesitamos un nexo, y ese nexo es la circulación menor, ¿sale? Entonces digamos que no son independientes, o sea, la circulación mayor necesita de la circulación menor para completarse, y viceversa, la circulación menor necesita de la circulación mayor para completarse, son parte de un gran, enorme circuito. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, déjenme ver nada más. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí tengo un error en mi diapositiva nada más, déjenme corregirlo. Circulación mayor, circulación menor, circulación mayor, circulación menor. Es como de encuentre las tres diferencias, ¿no? Vemos que los elementos prácticamente son iguales, solamente cambian algunos nombres. Este es de circulación menor, ¿sale? Esta concretamente es de circulación menor. ¿En dónde comienza la circulación menor? Ya supongo que podrán interpretar que es esa V y la D. Aquí arriba, hasta arriba. Ventrículo derecho, ¿sale? Comenzamos en ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho nos vamos a una arteria que se llama tronco o arteria pulmonar. Y de esa arteria, mismo patrón, nos ramificamos, ¿sale? Nos ramificamos hasta llegar a hacer arterias pequeñitas que se llaman arteriolas, y las arteriolas se siguen ramificando hasta que llegamos a perder la constitución clásica, convirtiéndonos en capilares. Estos capilares no están adentro de cualquier órgano, están adentro de uno muy específico, que es el pulmón. Entonces, el principal intercambio que se produce en los capilares de la circulación menor es de gases. Sale el CO2 y entra el oxígeno, ¿sale? Tiene un propósito diferente esta circulación. La circulación anterior tenía como propósito nutrir al órgano, brindarle oxígeno y, bueno, mantener los niveles de líquidos normales. Pero esta circulación tiene como principal propósito oxigenar la sangre, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno.
Después de que llegamos al capilar, pues ya nos vamos patrones muy similares, convergemos a vénulas, convergemos a venas, convergemos a unas venas más grandes que se llaman venas pulmonares, y las venas pulmonares regresan al corazón. ¿En qué cavidad del corazón? Atrio izquierdo, sale atrio izquierdo. Y finalmente del atrio izquierdo saltamos hasta el ventrículo derecho a través de la circulación mayor. ¿Sale? Entonces, esto es fundamental para mantenernos vivos, pero además en todo este recorrido aprendimos que las arterias dan ramas, ¿ok? Les voy a hacer un spoiler o les voy a arruinar una sorpresa, pero fíjense que las venas, por extraño que pueda parecer, dan ramas también. ¿Sale? Y en general las venas suelen converger, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Bueno, entonces, ya nada más les decía que hay excepciones. Una de las excepciones más notables a estos circuitos, aquí está la circulación mayor, iría en esta dirección, circulación menor o pulmonar en esta dirección y regresamos otra vez a la circulación mayor. Pero vemos que en esta etapa se abre un circuito alternativo. ¿Ok? Bueno, estos circuitos alternativos se llaman sistemas Porta. ¿Ok? Esos circuitos alternativos se llaman sistemas Porta. Pero ¿qué chihuahuas es un sistema Porta? ¿Ya tomaron su foto? Miren, aquí tenemos tubo digestivo. ¿Todos reconocen que esto es tripa? ¿Sí? Correcto. Cuando el tubo digestivo absorbe los nutrientes, esos nutrientes no pasan directamente a la sangre de la circulación mayor. Tienen que llegar primero al hígado. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene de que vayan al hígado? Pues el hígado puede decir, ¿sabes qué? Te ves medio peligroso, te voy a poner una ubiquitina y que te mate la célula, puede que te destruya la célula. ¿Sabes qué? Tú eres un ion de hierro. No me gusta que andes por ahí libre, te voy a acoplar a una ferritina y ya te vas para donde tienes que irte. Tú eres un calcio, te acoplo a una albúmina y te vas para donde tienes que irte. Tú eres una amiba, no te puedo destruir, pero aquí te confino, ¿sale? Y así, o sea, el hígado es como una estación aduanal, o yo lo llamo así, una estación aduanal, ¿sale? Evita que algunos compuestos los lesionen, redirige a algunos otros compuestos, incluso en algunos casos algunos elementos literalmente después de que se absorben, el hígado los ocupa para sintetizar, por ejemplo sintetizar glucógeno casi luego. Vamos bien hasta el momento. Entonces, este sistema Porta en concreto que está en el hígado, ¿sale? Representa una relación privilegiada entre el tubo digestivo y el hígado, ¿ok? Vamos a otro ejemplo. Esto de aquí es el hipotálamo y esto es la hipófisis. A mí siempre me ha gustado ver esto como... ¿Han visto Star Wars? ¿Sí? Cuando ven que todo el mundo cree que el malote malísimo de Star Wars es Darth Vader, pero en realidad ya cuando ves las películas el malote es el emperador. Entonces aquí pasa algo parecido. Todo el mundo cree que la glándula maestra es la hipófisis, pero no, mi ciela. La hipófisis en realidad es la gata del hipotálamo, ¿sale? Entonces este es el emperador y este es Darth Vader. El hipotálamo le dice a la hipófisis, ¿sabes qué, hipófisis? Libera hormonas tróficas. Y entonces el hipotálamo secreta unas hormonas que se llaman hormonas liberadoras. Y las hormonas liberadoras llegan a la hipófisis y le dicen, libera, ¿sale? Ya está manda sus hormonas tróficas. De hecho, en bioquímica apenas van empezando en bioquímica. Bueno, desde los primeros temas que van a ver, esto de los ejes hipotálamo hipofisiarios, pero imagínense que el hipotálamo tuviera que verter a la sangre general sus hormonas liberadoras, que esas hormonas liberadoras recorran todo el cuerpo y luego lleguen a la hipófisis. Pues tardan un montón y además se desperdiciaría mucha hormona. Entonces aquí en corto le mando la información y hace la chamba, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Entonces, estos son circuitos alternos y se llaman sistemas Porta. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, quejas aumentadas hasta el momento? ¿No? Bueno, otro de los conceptos erróneos que a menudo traen, y en este sí batallo mucho, es qué define a una arteria y qué define a una vena. No falta el alumno que me dice es que las arterias llevan sangre arterial y las venas sangre venosa. No sé ni qué rayos es la sangre arterial, pero no.
Otros me dicen, es que las arterias llevan sangre con alta concentración de oxígeno y las venas con baja concentración de oxígeno. Ya vimos con la circulación menor que no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué define que un vaso sea una arteria y otro sea una vena? Pues lo que define sus diferencias es su función, de dónde provienen o hacia dónde van. Las arterias vienen del corazón, por lo tanto tienen que tener características para soportar la presión del corazón. Pueden observar aquí esto que es la capa muscular de la túnica media, que está particularmente grueso. Vean, chica capota muscular, y vean la capita muscular que tiene la vena, ¿no? Entonces, eso ocurre porque la arteria tiene que resistir presiones mucho más grandes. Ahora, en la vena, díganme una diferencia que encuentren en la vena que no encuentren en la arteria. Algo que se ve luego ahí en la vena que no encuentran en la arteria. Perfecto, y lo que tradujeron bien al español, aquí ya quedamos que está mal dicho, ¿sale? Las válvulas, ¿ok? Las venas tienen válvulas, que por cierto no me traje mi camisa. Bueno, estas válvulas, cuando la sangre va en dirección ascendente, ¿qué pasa con estas válvulas? Se aplastan contra la pared. Y eso se van llenando, se van llenando, se van llenando, hasta que entre todas obstruyen el espacio de la vena, impidiendo el retorno de la sangre. Entonces las válvulas permiten el paso de la sangre en una dirección, pero no en la contraria. ¿Vamos bien hasta acá? Por cierto, un término más que quiero comentarles: los órganos huecos, ¿sale? El espacio hueco al interior de esos órganos se suele llamar luz o lumen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este espacio hueco al interior de la vena se llama luz o lumen. ¿Vamos bien hasta este punto? Bueno, por cierto, fíjense que últimamente, no sé si ando deshidratado o qué, pero no se me marcan mucho las venas, pero hombres y mujeres se les suelen marcar las venas de las manos a esta edad. A veces se ven como unas pequeñas dilataciones, y estas tienen valvas, pero díganme otra diferencia, hacia abajo del buen cubero, ¿qué diferencia le ven a la arteria con respecto a la vena? Que el lumen de las venas es mucho más grande que el de las arterias. La sangre fluye rápido en las arterias, pero fluye lento en las venas. Hay muy pocos elementos que estén bombeando de regreso, o impulsando, más que bombeando, impulsando de regreso al corazón la sangre. Entonces la sangre dura más tiempo en las venas, por lo que hasta un 70% del volumen sanguíneo está en las venas, mientras que solo un 25% está en las arterias. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la luz de las venas es más grande porque la sangre tiende a pasar más tiempo ahí. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones hasta el momento? Bueno, con esta última característica vamos a dejar el tema de arterias y venas y lo dejamos hasta el día de hoy. ¿Sale?